Sí se puede observar, ¿verdad? Si me confirman, por favor. Sí, todo bien. Ya, genial. Perdón por la demora, he tenido unos pequeños problemillas en la red, pero ya tengo aquí el material completo. Me avisan si es que pueden escucharme normal porque tengo un poco de ruido de fondo. Me avisan, en todo caso puedo moverme a un lugar un poco más calmado. De no ser así, igual voy empezando con la ponencia. El tema que correspondía para la presentación de hoy día era el de tejido linfático. El tejido linfático, primero que nada tenemos que recordar, esto como un poco preámbulo para la exposición del tema, debemos recordar cuáles son los tejidos que existen en el cuerpo humano. Los tejidos fundamentales son 4 en el cuerpo humano adulto. El tejido epitelial, piel, mucosas. El tejido nervioso es el que compone al sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, entre otros. El tejido muscular, el que evidentemente forma los músculos, tanto bíceps, por ejemplo, como músculo liso de intestinos, de vejiga, y también el músculo cardíaco. Y tenemos al tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo presenta gran variedad de subtipos, dentro de los cuales tenemos el tejido linfático. El tejido linfático vendría a ser como un tipo especial, muy especializado de tejido conectivo, que tiene unas funciones bien delimitadas. Al tejido linfático ustedes lo pueden encontrar ya sea de forma difusa, asociado a algunas mucosas o asociado incluso a la misma piel, porque en la piel también podemos encontrar parte del tejido linfático, como también lo podemos encontrar estructurado en forma de lo que se conoce como órganos linfoides. Estos órganos linfoides, como había mencionado, es un conjunto de tejidos conjuntivos que se van a encargar de la producción y maduración de células inmunocompetentes responsables de defensa. Los órganos linfoides, que vendrían a ser los órganos en donde encontramos al tejido linfático, los podemos dividir en base a varios criterios. El criterio que más útil sería y que más conviene conocer es el criterio funcional, porque a través de ese criterio funcional uno puede clasificar a los órganos linfoides en los primarios y secundarios. Primarios vendrían a ser aquellos órganos linfoides que se encargan de sintetizar a las células inmunitarias, ya sea linfocitos en cualquiera de sus tipos, monocitos, monocitos también, neutrófilos, basófilos, etc. Estos órganos se encargan de sintetizar a estas hormonas inmunitarias. Dentro de los órganos primarios, se encargan de de producir a estas células inmunitarias. Mientras que los secundarios, a partir de esa célula inmunitaria previa que se ha formado en los órganos primarios, hace que maduren, es decir, que adquieran la capacidad de reaccionar ante un antígeno. Los órganos linfoides primarios son, por ejemplo, timo y médula ósea. También alguna literatura menciona que el hígado fetal tiene una función al momento de sintetizar células inmunitarias. Los secundarios los podemos asimismo dividir tanto en si son órganos diferenciados del resto de tejidos circundantes a través de una cápsula, o si se encuentran inmersos en la estructura de otro tejido. Por ejemplo, en los encapsulados tenemos a los ejemplos clásicos del vaso y los ganglios linfáticos. Esos órganos linfoides secundarios se encargan de madurar a células inmunitarias para que puedan adquirir la capacidad de reaccionar ante un antígeno. Mientras que los no encapsulados son aquellos órganos linfoides que están distribuidos de forma difusa en algún otro órgano. Por ejemplo, el sistema linfoide asociado a mucosas. Ahí ustedes se acuerdan del MALT y del GALT. Son básicamente grupos de folículos linfoides que se encuentran inmersos dentro de la submucosa barra mucosa, bueno, más mucosa en realidad de los órganos del tracto gastrointestinal. También podemos encontrar cierta cantidad de tejido linfoide dentro de la piel. Hay linfocitos que están nativamente localizados en la piel, que también entrarían dentro de esa categoría de órganos linfoides secundarios y no encapsulados. Justamente aquí estos otros gráficos explican esta otra definición y clasificación que yo he detallado.
Órganos linfoides primarios secundarios. Los primarios más clásicos son médula ósea y timo. También las amígdalas funcionan como órganos linfoides secundarios que no son encapsulados, es decir, un tejido linfoide difuso. Ahora bien, cada uno de estos órganos linfoides tiene una función específica. Les había mencionado que los primarios se encargan de desarrollar y originar las células inmunitarias, pero dentro de estos órganos linfoides primarios hay órganos que se encargan de sintetizar determinado tipo de célula inmunitaria. El timo, probablemente lo puedan recordar debido a que su nombre inicia con la letra T, se encarga de desarrollar a los linfocitos T. Linfocitos T inmaduros, es decir, que todavía no tienen inmunogenicidad ni tampoco reconocen antígenos específicos. De eso se encarga el timocito. La médula ósea se encarga también de formar linfocitos B sin reactividad ante algún antígeno y también el resto de células inmunitarias. Pero me quiero centrar más particularmente en el timo, porque el proceso a partir del cual desarrollan linfocitos T es bastante interesante y bastante relevante que lo conozcan. Los órganos secundarios, voy a hablar de ellos posteriormente. Básicamente son aquellos órganos a través de los cuales las células inmunitarias desarrollan o reconocen antígenos extraños y que podrían llegar a ser patógenos. Esta es una lámina que tenía previamente preparada con algunas anotaciones que considero que son datos relevantes para que puedan entender de mejor manera el funcionamiento, el origen y la estructura del órgano timo. Este órgano timo es un órgano mediastínico que se encuentra superior y anterior al corazón. Este órgano timo presenta un peso de aproximadamente 20 a 30 gramos en la infancia, pero ojo, el timo es un órgano que funciona únicamente hasta, se podría decir incluso la adolescencia, porque a partir de, si no me equivoco, 18 o 20 años, así dice la literatura, el timo está presente. A partir de esa edad y conforme va avanzando el tiempo, el timo se va degenerando y se va convirtiendo en tejido adiposo. Sí, ese timo se desarrolla a partir del epitelio de la tercera bolsa faríngea. Recuerden también que a partir de la tercera bolsa faríngea se originan parte de las paratiroides. Conforme van pasando las semanas gestacionales, el timo va descendiendo y se va situando en la zona mediastinal. Y es a partir de aproximadamente la semana 17 que es cuando ya empieza a generar a los linfocitos T. Aquí está justamente graficado cómo es este proceso de embriogénesis del timo. La morfología que tiene en cada una de las semanas. Por ejemplo, podemos nosotros ya hablar de un timo que se asemeja bastante al timo en la vida extrauterina a partir de la semana 12 a 16 o incluso 17. Muy bien, esa es a rasgos generales cuáles son las características de la embriogénesis del timo. Ahora, ¿cómo es que funciona el timo? El timo les había mencionado que se encarga de la maduración de los linfocitos T. Es decir, a partir de un precursor hematopoyético, que puede venir incluso de la misma médula ósea, ese precursor hematopoyético entra a través de vasos sanguíneos que llegan al timo. Ese precursor hematopoyético se dirige hacia la corteza del timo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de seguir diferenciándose. Cuando ese precursor hematopoyético entra al ambiente del timo, se transforma en un precursor linfoide. Ese precursor linfoide inicialmente es una célula doble negativa. ¿Qué quiere decir esto? Esta célula doble negativa significa que no presenta los marcadores que se asocian con ninguno de los linfocitos T. No tiene marcadores para CD8 ni tampoco marcadores para CD4. Por eso se le denomina doble negativo, porque no tiene ni CD4 ni CD8 y tampoco va a tener a este receptor de células T. Conforme va madurando en el ambiente de la corteza del timo, se transforma en una célula doble positiva, es decir, una célula que ya presenta a esos dos marcadores, CD4 y CD8. Cuando presenta a esos dos marcadores se la denomina célula doble positiva. Esa célula doble positiva primero tiene
tiene que garantizar al tejido del timo, le tiene que garantizar al timo que las moléculas CD4, CD8 y el receptor de linfocitos T que presenta son adecuadas. Es decir, que presentan afinidad para con el sistema que presenta afinidad con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto 1 como 2. En el caso de que no presente una adecuada asociación o una adecuada interacción con estas moléculas en la superficie de esta célula epitelial de la corteza, entonces esta célula doble positiva sufre apoptosis. A este proceso se le conoce como selección positiva, es decir, se selecciona a aquellas células linfoides inmaduras o timocitos, porque así se le llama a estos precursores de células T, de linfocitos T, se los conoce como timocitos porque están en el timo, evidentemente. Si es que no reconocen al complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea el 1 o el 2, se mueren. En el caso de que lo reconozcan, ya han pasado a la selección positiva. Dependiendo de cuestiones moleculares, si es que tienen alguna preferencia por el linaje CD4 o el CD8, se pueden comprometer con alguno de estos linajes de linfocitos T. Esto es un proceso, digamos, bastante aleatorio, depende de qué tanta cantidad de CD4, de CD8 o qué tanta afinidad específica por complejo mayor de histocompatibilidad 1 o 2 tenga. Pero esta célula doble positiva se termina decantando por alguno de los dos linajes, CD8 comprometido o CD4 comprometido, y se convierten en una célula simple positiva. Cuando se convierten en esta célula simple positiva, migran hacia la médula del timo, en donde va a tener lugar el proceso de selección negativa. ¿Qué quiere decir esto? El proceso de selección negativa significa que la molécula que pueda identificar a un antígeno propio del cuerpo, perdón, la célula que pueda identificar a una molécula que es propia del cuerpo o del organismo, muere. Es decir, aquí se seleccionan a aquellas células que no reconocen antígenos propios y por lo tanto no desarrollan inmunidad contra el propio cuerpo, no desarrollan autoinmunidad. Se seleccionan a las que no reconocen, por eso se le llama selección negativa. Justamente está graficado aquí también, aquellas células que reconocen a los antígenos propios sufren apoptosis, mientras que aquellas que no reconocen, siguen viviendo. Y estas células que no reconocen el autoantígeno emigran hacia la periferia. Este es a grandes rasgos el proceso de diferenciación de timocitos en linfocitos T. Una vez que estas células simple comprometidas, CD4 o CD8, que han pasado el proceso de selección negativa, migran hacia la periferia, tenemos aquí ya a linfocitos T nativos o inmaduros. Es decir, que no reconocen ningún antígeno, ni propio ni tampoco antígeno extraño. Es en los tejidos linfoides secundarios cuando ya van a reconocer a los antígenos extraños. Justamente este otro gráfico también sirve para poder identificar cómo es ese proceso de maduración de timocitos. Células hematopoyéticas llegan, en la corteza se transforman en doble positivas, se terminan decantando por algún linaje, ya sea CD4 o CD8, o incluso también otro tipo de células T, migran hacia la médula, donde interactúan con autoantígenos que son presentados por células que están dentro de esta médula del timo, y si no identifican a esos autoantígenos, entonces migran hacia la periferia como linfocitos T ya desarrollados completamente. Muy bien, eso es cómo funciona el timo, pero ahora bien, ¿cómo se estructura el timo? El timo es un órgano compuesto por tejido conjuntivo y se divide en una corteza y una médula. Médula que evidentemente va a ser más profunda que la corteza. La corteza se encuentra cubierta por la cápsula del timo.
Aquí justamente pueden ustedes observar, voy a acercarme un poco, cómo tenemos nosotros aquí a la corteza. Esta es una basófila del timo y observamos a tejido conjuntivo denso y irregular que se encuentra cubriendo a esta corteza del timo. Asimismo, a partir de esta cápsula, observamos nosotros proyecciones de este tejido conjuntivo denso y irregular hacia la unión córtico-medular. De esta manera, la corteza va a aparecer dividida en forma de casquetes. Así es como se denomina a esta morfología de corteza. Esta corteza va a estar dividida en forma de casquetes. Asimismo, dentro de esta cápsula van a discurrir los vasos sanguíneos que van a permitir que se formen plexos tanto en la corteza como en la médula tímica para permitir tanto la llegada de las células hematopoyéticas a la corteza tímica, su maduración según los procesos que ya les he mencionado, y luego los vasos sanguíneos que estén situados en la médula van a recoger a los linfocitos T ya maduros y los van a llevar hacia la periferia. Esta es la morfología que tiene la corteza del órgano timo. Se divide en corteza, los divide en casquetes o también en lobulillos, menciona la literatura. Esta corteza, como pueden observar aquí, es más basófila. Esto se debe a ¿qué? A la gran cantidad de timocitos que presenta. Los timocitos, y esto lo podemos observar bien aquí en esta imagen, los timocitos son células precursoras T que presentan un tamaño grande y un núcleo grande, es decir, presentan una fuerte carga basófila, comparado con las células T de la corteza. En esas células T, de la médula, esas células T de la médula son más pequeñas, no presentan tanta carga basófila, pero asimismo, en la corteza no hay tantos macrófagos si lo comparas tú con la médula. En la médula hay más macrófagos. Es por eso que la corteza del timo aparece como una zona más basófila comparada con la médula del timo. Y aquí justamente estaba explicitado cuáles son las características tintoriales, perdón por el ruido de fondo, cuáles son las características tintoriales de la corteza. Y también hay un dato bastante importante. Hay células específicas, hay células retículo-epiteliales, debido a que presentan características de células epiteliales que también forman parte tanto de corteza como también de la médula del timo. Va a haber en total 6 tipos de estas células retículo-epiteliales o también células estrelladas del timo. Las tipo 1 son las que se encuentran recubriendo la corteza del timo y bastante adosadas a la cápsula y a sus proyecciones. Estas células retículo-epiteliales tipo 1 van a formar lo que se conoce también como barrera hematotímica, que también las podemos observar aquí, estas células tipo 1, cómo se adosan a los vasos sanguíneos y seleccionan qué tipo de células y también qué tipo de moléculas entran en la corteza del timo. Tenemos también a las células retículo-epiteliales tipo 2. Esas células retículo-epiteliales tipo 2 las podemos observar que están distribuidas en el espesor de la corteza. No se encuentran asociadas a la cápsula o alrededor de los vasos sanguíneos. Eso quiere decir que estas células tipo 2 van a estar también bastante en contacto con los timocitos. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos inducir de que estas células tipo 2 son las células con las que interactúan los timocitos doble positivos para el proceso de selección positiva. Es decir, los timocitos tipo 2 participan en el proceso de selección positiva. Muy bien. Los timocitos tipo 3 también se los considera como parte de la corteza. La función de los timocitos tipo 3 vendría más que nada vendría a ser formar la unión córtico-medular, es decir, de separar la corteza y de delimitar el límite entre la corteza y la médula tímica. Función bastante similar también van a presentar los timocitos tipo 4. Los tipo 4 también se van a encontrar en esta unión córtico-medular. Los timocitos tipo 5, por otro lado, son los que tienen una función bastante similar a los timocitos tipo 2. También se van a encontrar en interacción con los
con las células T inmaduras, con los timocitos, simples positivos, y van a participar en el proceso de selección negativa. Los timocitos las células reticuloepiteliales tipo 5, son las que participan en el proceso de selección negativa. Hay otro tipo de timocito, otro tipo de célula, retículo epitelial, que se le conoce como célula retículo epitelial tipo 6, o también se les conoce como corpúsculo de Hassall. Las células reticuloepiteliales tipo 6 son las que forman ese corpúsculo de Hassall. El corpúsculo de Hassall se encarga de sintetizar a una molécula de señalización conocida como timopoietina. Esa molécula tiene la función de permitir el crecimiento y también la maduración de cada una de las moléculas del linaje T que se encuentran en el timo. Además también de permitir la migración de los precursores hematopoyéticos desde la sangre hacia la corteza del timo. Esas son básicamente las poblaciones celulares que podemos encontrar nosotros en el timo. Y las características de esas células también están detalladas en esta otra diapositiva. Células reticuloepiteliales adosadas a la cápsula y a las trabéculas que derivan de esta cápsula. Células reticuloepiteliales tipo 2, que están situadas en la extensión de la corteza tímica y que participan en el proceso de selección positiva. Células reticuloepiteliales tipo 3 y tipo 4, que forman parte de la unión córtico-medular. Tipo 5, que participan en el proceso de selección negativa, y célula reticuloepitelial tipo 6, que forma los corpúsculos de Hassall. En este cuadrito también justamente van a encontrar algunas otras características más precisas de tanto morfología como también función, pero es básicamente lo que les había mencionado: los procesos en los que participan, dónde se ubican y también sus funciones. Luego de que las células del timo, los timocitos, maduren lo suficiente y pasen desde la corteza hacia la médula, como les había mencionado, van a ingresar a las vénulas postcapilares y posteriormente van a volver a la circulación periférica. Llegan también al timo a través de los vasos de la corteza, la red capilar cortical, la cual es muy densa. El proceso mediante el cual el timo selecciona qué células entran o incluso también qué antígenos entran se realiza a través de la barrera hematotímica. Las células que forman parte de esa barrera hematotímica son las células endoteliales del capilar de la corteza, como también las células las células reticuloepiteliales tipo 1 o epitelial cortical tímica. De esta manera también van a seleccionar a las células que entran, como también a posibles autoantígenos que entren. Ellos determinan qué autoantígenos entran a este timo y qué autoantígenos son los que se presentan a las células tímicas, a los timocitos simples positivos, para poder seleccionar a aquellos que no identifican a los autoantígenos. No todos los autoantígenos entran al timo, hay otros autoantígenos que no pueden entrar al timo, y eso justamente también se determina debido a la función y presencia de esta barrera hematotímica. También quería yo traerles aquí algunas láminas histológicas de la corteza, como también de la médula del timo. La corteza, ustedes pueden observar aquí que está compuesta por células predominantemente basófilas, timocitos, es decir, linfocitos T todavía inmaduros, que no han desarrollado las características moleculares necesarias para realmente desarrollar una inmunidad si es que se exponen a un antígeno. Estas células son grandes y también presentan un núcleo muy basófilo, comparado con los linfocitos T o timocitos, ya prácticamente linfocitos T nativos, que se encuentran en la médula. Son más pequeños, son menos basófilos, incluso también en esta médula encontramos más macrófagos, lo cual hace que la médula aparezca eosinófila comparada con la corteza tímica. Y aquí justamente observamos a uno de los corpúsculos de Hassall, que recuerden, está formado por células reticuloepiteliales tipo 6. Y aquí la vénula, a partir de la cual los linfocitos T pueden volver a la circulación periférica y posteriormente
llegar a desarrollar inmunidad adaptativa. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los órganos linfoides secundarios. De ellos, el primero del que voy a hablar, el primero del cual voy a hablar es el vaso. Este vaso es el órgano linfático más grande. Está ubicado en la parte superior del abdomen y la parte izquierda adosado a la cúpula diafragmática. La función que tiene este vaso es la función de filtro. ¿Por qué? Porque si más o menos recuerdan un poco de anatomía o conocen un poco de anatomía, el vaso presenta una irrigación y que hace que contenga gran cantidad de sangre. El vaso tiene la función de eliminar ciertas células que están dañadas o están viejas que pasan a través de la sangre que lo irriga. O también identificar ciertas partículas extrañas y que las células inmunitarias que residen dentro de este órgano lleguen a identificarlos como antígenos. Muy bien, este vaso asimismo presenta un origen embriológico a partir del mesogastrio dorsal. Aquí están justamente graficado cómo es la evolución de morfología y de ubicación del vaso conforme van pasando las semanas. Básicamente, el dato clave aquí es de que a partir de la semana 5 empiezan a desarrollarse los primordios del vaso y ya para la semana 8 la morfología del vaso es una morfología característica. El vaso está estructurado de la siguiente manera. Presenta una cápsula que lo rodea, también con tejido conjuntivo denso y regular, pero también tiene una característica en la cápsula del vaso. Está compuesta de miofibroblastos. Los miofibroblastos, además de tener la función de sintetizar tejido conjuntivo denso y regular, también tienen actividad contráctil. Y si tienen actividad contráctil, entonces pueden llegar a desarrollar o comprimir el vaso y permitir que ese vaso libere sangre en el caso se requiera. Esta corteza, esta cápsula, asimismo puede proyectar parte de su tejido conjuntivo para servir de armazón a la pulpa roja, que es la siguiente parte del vaso del cual les quiero hablar. La pulpa roja básicamente está formada por cordones de células de macrófagos, linfocitos, células dendríticas que delimitan a los sinusoides esplénicos. Vamos a entender un poco más sobre estos sinusoides esplénicos cuando lleguemos a esa parte. En la pulpa roja nosotros encontramos a todas estas células que mencioné, macrófagos, linfocitos, etcétera, agrupadas en forma de cordones de Billroth. Los cordones de Billroth, asimismo, cada uno de los cordones se va a ubicar entre sinusoides esplénicos. Y podríamos decir que el elemento más importante, por no decir de los más importantes del vaso, es la pulpa blanca. Si observan aquí esta zona con un halo basófilo y un centro pálido, que se asemeja a un nódulo linfoide, a un folículo linfoide de ganglios linfáticos o incluso de placas de Peyer, a esto se le conoce como pulpa blanca, si es que hablamos del vaso. Esta pulpa blanca tiene una función y estructura bastante similar a estos folículos linfoides, porque van a tener un centro germinal en donde, debido a un antígeno, linfocitos y células inmunitarias van a proliferar y van a desarrollar reactividad contra ese antígeno. Mientras que las células periféricas son aquellas otras células que empiezan a reconocer antígenos y que posteriormente migran hacia el centro para desarrollar la inmunidad. Esta es de forma general la estructura de ese vaso. Pero ahora, si entramos nosotros en más detalles, podemos observar claramente aquí las características del tejido conjuntivo de la cápsula. Tejido conjuntivo denso y irregular, incluso con algunas fibras musculares. Aquí observamos a los sinusoides esplénicos, los cuales están delimitados entre los cordones de Billroth, de la pulpa roja. La pulpa blanca se asemeja bastante a un folículo linfoide con un centro germinal en el que las células linfoides proliferan y conforme van proliferando, su núcleo va perdiendo afinidad para con el contraste
contra la tinción basófila. Tenemos una zona del manto de células que están reaccionando y están modificando sus características moleculares cuando identifican a un antígeno, una zona marginal y también una zona de médula de pulpa roja que lo rodea. Muy bien, entonces, ¿cómo es la irrigación? La irrigación y también la estructura del vaso. Los vasos sanguíneos que irrigan al vaso llegan a la pulpa roja a través de la cápsula. Algunas trabéculas también van a permitir que esos vasos puedan penetrar dentro del parénquima del vaso. A partir de esta trabécula y de la arteria trabecular que discurre a través de esta trabécula, se van a generar ramas que van a permitir que la pulpa roja pueda llegar a estar asociada a los sinusoides. Aquí podemos observar cómo llega sangre desde esa arteria trabecular, y esa arteria trabecular se desvía para rodear a un, entre comillas, folículo linfoide de pulpa blanca. Esa es la región que corresponde a una pulpa blanca. Hay también un vaso sanguíneo, un seno marginal, que se encuentra rodeando a esta pulpa blanca. De esta manera también los antígenos que se encuentran en la sangre pueden llegar hacia la periferia de esta pulpa blanca. Una vez que llegan aquí los antígenos, las células presentadoras de antígeno los reconocen, los fagocitan y los presentan a los respectivos linfocitos T, que ya sea pueden diferenciarse por sí mismos en linfocitos T con actividad ante estos antígenos, o pueden interactuar con linfocitos B, los cuales migran hacia el centro germinal y se transforman en células plasmáticas sintetizadoras de inmunoglobulina. Esa es la forma en la que se encuentra irrigada cada una de pulpas blancas que están en el vaso. El vaso sanguíneo que se encuentra en el centro de esa pulpa blanca se le conoce como arteria o arteriola central, que también se conecta con el seno marginal a través de arteriolas radiales. A partir de esta arteria o arteriola central se producen las arteriolas peniciliadas, que ya se encontrarían a nivel de la pulpa roja. Y aquí está justamente la morfología que presentan la arteriola central. Esta arteriola central, asimismo, se encuentra rodeada por células también de origen linfoide, que se conoce como vaina periarteriolar, en ese caso sería. También esa arteriola se encuentra rodeada de células T, que se conocen como vaina periarteriolar. Aquí también esto es para reforzar la parte de irrigación. Lo que se irriga primero aquí es la pulpa blanca, pero posteriormente, cuando las arteriolas peniciladas salen de la pulpa blanca, se dirigen hacia la pulpa roja. Las arteriolas peniciladas se van dividiendo y se van convirtiendo en capilares revestidos por macrófagos. A este proceso se le conoce a esta característica de la circulación se le conoce como circulación cerrada. ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual estas arteriolas terminan sin llegar a conectarse con las vénulas, con las vénulas poscapilares. A esto se conoce como circulación abierta, porque no llegan a estar del todo la circulación en continuidad con vasos, no llega a haber vasos que contengan a la sangre. Existe tanto esa circulación abierta como también la circulación cerrada, que podríamos decir que es la más relevante en el vaso. ¿Por qué? Cuando esta arteriola penicilada y luego este capilar recubierto por macrófagos se dilata y forman los sinusoides esplénicos, esos sinusoides esplénicos tienen la función de identificar a aquellos eritrocitos que han perdido la capacidad de formación y por lo tanto fagocitar a aquellos eritrocitos que no puedan pasar por esos capilares. Hay macrófagos asociados, los cordones que se encuentran en los cordones de Billroth, los cordones esplénicos,
que fagocitan a esos eritrocitos dañados. Y los eritrocitos que pueden pasar por estos sinusoides esplénicos vuelven a la circulación sistémica a través de estas glándulas postcapilares, que luego desembocan en las venas ubicadas en la trabécula. Esta es la circulación que presenta el vaso. Es muy importante conocerlo así porque entendemos cómo es que los antígenos llegan a través de las arterias esplénicas hacia la pulpa blanca y cómo de la pulpa blanca la sangre se deriva hacia la pulpa roja para la eliminación de células viejas, como por ejemplo eritrocitos que ya se encuentran cercanos o pasados sus 120 días de vida media. Y aquí está justamente la morfología que presentan esos sinusoides esplénicos. La característica diferencial de ese sinusoide esplénico es de que su endotelio, su célula endotelial, presenta una forma alargada, distribuida de forma longitudinal. Lo normal es de que las células endoteliales presenten una distribución transversal, es decir, como rodeando la luz del sinusoide. Pero en este caso, las células endoteliales se encuentran dispuestas de forma longitudinal, paralelas al eje del sinusoide. De esta manera, aquellas células, eritrocitos que pierdan su elasticidad o su capacidad de ser moldeados, quedan atrapados dentro de los espacios de estos sinusoides, ya sea si discurren por la circulación cerrada o incluso si vienen desde la circulación abierta. La circulación abierta también es muy importante porque en ese contexto es importante porque aquellos eritrocitos que lleguen desde esa circulación abierta e intenten entrar a los sinusoides y pierden su capacidad de moldeamiento, no van a poder entrar y van a ser fagocitados. Pero el principal componente que debemos tener en consideración aquí es la circulación cerrada. Ya para continuar con otros órganos linfoides secundarios, voy a hablar del ganglio linfático. El ganglio linfático es muy probablemente el órgano que más se relaciona o que más nosotros relacionamos con el sistema inmune. Los ganglios linfáticos son en muchos casos órganos superficiales. Uno puede palparse un ganglio linfático en el cuello, por ejemplo, en la zona inguinal, si es que ha tenido recientemente alguna infección en la pierna, por ejemplo, se pueden llegar a palpar ganglios linfáticos. Pero muy probablemente no sepan a detalle la función que tiene ese ganglio linfático. Ese ganglio linfático también entra dentro de la categoría de órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios, recuerden que tienen la función de madurar las células del sistema inmune. Ese ganglio linfático también es un órgano encapsulado y que se encuentra interpuesto entre los vasos linfáticos. ¿Cuál es su función? Actuar como filtros para la remoción de bacterias y otras sustancias extrañas. La morfología general de esos ganglios linfáticos, que también se los conoce como linfonodos, de hecho, lo más recomendable sería llamarlos como linfonodos, es la siguiente. Presentan una zona convexa y una zona cóncava. La zona convexa es la zona a donde van a llegar, los vasos linfáticos. Y la zona cóncava es de donde va a salir los vasos linfáticos que van a permitir que los ganglios se conecten entre ellos. Asimismo, nosotros podemos dividir al ganglio linfático en las siguientes partes: en una corteza, en una médula y también en una cápsula. La cápsula también es conjuntivo denso irregular, que proyecta trabéculas que van a formar parte del estroma de la corteza del ganglio, es decir, componente de soporte. Asimismo, a la corteza se la puede dividir en dos: una corteza nodular y una corteza profunda o paracorteza. ¿Cuál es la diferencia? Que en la corteza nodular nosotros encontramos a los folículos linfoides, tanto primarios como secundarios. Los primarios vendrían a ser básicamente esos de acá, que presentan un núcleo pálido, una zona central pálida, es decir, un centro germinativo donde podemos nosotros evidenciar linfocitos B que están proliferando y que están diferenciando en plasmocitos. Y mientras que los folículos secundarios no presentan tanto esa característica. La corteza profunda o paracorteza
se la denomina timodependiente porque en ella nosotros encontramos de forma exclusiva a linfocitos T. Y recuerden que esos linfocitos T son producidos en el timo. Por eso a esta zona se la conoce como zona timodependiente. Ya en la médula, lo que vamos a encontrar es a gran cantidad de poblaciones, linfocitos, como también macrófagos, que van a también tener funciones al momento de reconocer determinados antígenos. Justamente aquí podemos nosotros observar cuál es la morfología de uno de los folículos linfoides del ganglio linfático. Hay una zona del manto más periférica que está principalmente formada por zona de linfocitos B, una zona folicular dendrítica donde podemos encontrar las células dendríticas que también se encargan de presentar antígenos, un centro germinal donde tenemos los linfocitos B proliferando. Podemos ver aquí a varias figuras mitóticas. Hay una zona también de linfocitos T colaboradores CD4 que van a permitir la maduración de cada uno de los la maduración y activación de cada uno de los linfocitos ubicados en esta zona. Aquí tenemos también una lámina de un centro germinativo, de un folículo linfoide en un ganglio linfático, con su respectivo centro germinal. Eso es bastante importante porque a partir de eso nosotros entendemos cómo es la circulación de linfa a través del ganglio linfático. Como les había mencionado, el ganglio linfático presenta una zona convexa y una zona cóncava. A la zona convexa llegan los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos aferentes llegan y las células que discurren por esa linfa o los antígenos que discurren por esa linfa se ubican inicialmente en el seno subcapsular. En ese seno subcapsular nosotros podemos encontrar también a células dendríticas y a células presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras de antígenos pueden llegar a migrar hacia los centros germinativos, presentar antígenos e inducir maduración y activación de linfocitos T o B. Asimismo, también a partir de ciertas vénulas, conocidas como vénulas de endotelio alto debido a las características de morfología cúbica del endotelio, pueden entrar algunos linfocitos provenientes de la sangre que también se sitúan en que se pueden mover hacia los centros germinales, desarrollar respuestas inmunes y generar células sensibilizadas contra algún antígeno. De esa manera es como se pueden activar los centros germinativos. Cabe mencionar también que las células de endotelio alto se encuentran en la corteza profunda o paracorteza, zona T dependiente, recuerden. Por lo tanto, los linfocitos que llegarían aquí serían linfocitos T. Luego, a partir de la linfa que provenía del seno subcapsular, esta linfa va a tener continuidad con el seno medular, ubicado evidentemente en la médula del ganglio linfático o linfonodo. Eso también lo podemos observar aquí en esta imagen, como a partir del seno subcapsular hay continuidad para con el seno medular. Y a partir de ese seno medular se produce otro vaso linfático, un vaso linfático eferente, que va a drenar la linfa que se ubicaba en este ganglio linfático. De esa manera, conforme se van conectando los ganglios linfáticos, tenemos cadenas de órganos linfoides que pueden reconocer antígenos, que van a recoger también linfa de otros tejidos y que paulatinamente pueden ir generando algún tipo de respuesta si es que un antígeno se introduce en alguna parte del cuerpo. Porque recuerden también que los vasos linfáticos permiten el drenaje de líquido intersticial en los diferentes órganos del cuerpo. Como drenan gran cantidad de líquidos durante el día, también pueden arrastrar antígenos extraños y desencadenar una respuesta inmune específica. También aquí, un momentito por favor.
Bueno, ya, perdón por el ruido de fondo, como les mencioné, hay una fiesta cerca de mi casa y bueno, perdón si es que el ruido les molesta un poco. Estamos hablando de la circulación del ganglio linfático, cómo se conectaban los vasos linfáticos aferentes con el seno subcapsular y cómo estos drenaban en el seno medular y posteriormente en el vaso linfático eferente. Justamente aquí quería detallarles un poco de la estructura del seno subcapsular. En el seno subcapsular nosotros encontramos a células presentadoras de antígenos, ya sea a macrófagos o a células reticulares. Estas células reticulares pueden captar antígenos que son drenados a través de la linfa, que provienen de los vasos linfáticos aferentes. Posteriormente, estas células dendríticas pueden presentar a los antígenos a través de sus complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 a respectivas células B y desencadenar una respuesta inmune humoral. Pero también recuerden que hay células T que se encuentran en los ganglios linfáticos que pueden desarrollar también una respuesta inmune celular, ya no humoral. Es por eso también que esos ganglios linfáticos son órganos que reaccionan ante algún tipo de infección o de introducción de algún antígeno extraño, cuerpo extraño, en alguna parte del cuerpo. Personas que, por ejemplo, no sé si les haya pasado en su caso, hayan tenido algún tipo de infección respiratoria, pueden en algún momento llegar a tener ganglios linfáticos agrandados, o incluso también personas que han tenido infecciones en la zona genital, pueden cursar con inflamación y crecimiento de los ganglios en las zonas inguinales. Eso se debe a que la linfa que se recoge de estos órganos genitales va a discurrir por los vasos linfáticos aferentes, llega a los ganglios linfáticos y esos ganglios linfáticos reconocen a los antígenos de la bacteria o virus que esté ahí presente. De esta manera activan la proliferación de sus folículos linfoides, los centros germinales hacen que el ganglio linfático aumente de tamaño y por lo tanto uno puede llegar a palpar esas masitas ubicadas en la zona inguinal. Esa es la explicación de por qué los ganglios linfáticos aumentan de tamaño en algunos contextos de infección, por ejemplo. Y ya para terminar, para que se puedan ir a cenar o puedan ir a terminar sus tareas o dormir, quiero hablar rápidamente del tejido linfoide difuso o los órganos linfoides secundarios no encapsulados. Esos son básicamente son grupos de células linfoides que se encuentran asociados a mucosas o se encuentran ubicados en la piel. El MALT es básicamente aquel sistema linfoide difuso asociado a mucosas, que puede ya sea ubicarse en el tejido respiratorio, si es que hablamos de, por ejemplo, las amígdalas, adenoides, esos son tejido linfoide difuso asociado a mucosas respiratorias. También tenemos al tejido linfoide asociado a las mucosas bronquiales, las placas de Peyer, que son tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, o el tejido linfoide que uno puede encontrar en el apéndice, por ejemplo. El apéndice también tiene tejido linfoide. Hay folículos linfoides que están asociados a la pared del apéndice. Todo este conjunto de tejido linfoide difuso forma parte también o son órganos linfoides secundarios. Esos tienen la función de también identificar algún antígeno extraño, proliferar y producir anticuerpos principalmente. En parte también desarrollan respuesta celular, pero el principal componente aquí en este caso sería la respuesta humoral. Algunos de estos tejidos linfoides asociados a mucosas tienen la función de activar ciertos plasmocitos, de desarrollar ciertos plasmocitos que secretan un tipo específico de anticuerpo, la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A, recuerden, tiene la característica, primero que nada, de poder ser secretado a mucosas y neutralizar a algunos antígenos o sustancias extrañas que se encuentren en la luz de esas mucosas. Esto, por ejemplo, ocurre en las glándulas bronquiales o salivales, nasales y lacrimales que tienen a folículos linfoides asociados. O incluso también ocurre
En el caso de las mamas, las glándulas mamarias también tienen algunos folículos linfoides asociados y la leche materna contiene parte de estas células, perdón, de esos anticuerpos IgA secretores. También esto ocurre en los casos del intestino delgado, intestino grueso, el tracto urogenital. También presentan ciertos folículos linfoides asociados que confieren cierta protección ante la presencia de algún agente infeccioso como bacterias o algún cuerpo o sustancia extraña. Aquí está justamente graficado cómo, a partir de la presencia de un antígeno en la luz de sus mucosas, se desencadena la activación de los centros germinales, la transformación de las células B en plasmocitos y la secreción por parte de esos plasmocitos de IgA que neutraliza al antígeno. Ese también es otro tipo de tejido linfático, linfoide, como lo quieran llamar. Yo prefiero llamarle órgano linfoide secundario no encapsulado, que tiene características, pueden observar, bastante similares a sus similares, como los ganglios linfáticos, por ejemplo, o incluso también el vaso. Y eso sería todo lo que habría preparado para esta presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no les quedó claro, algo que quiera que repita. He intentado poder abarcar lo más posible las características y funciones del sistema linfoide y los órganos linfoides. No sé si hay alguna pregunta, si se ha entendido todo.